Bien, versículo 22, Mateo 14, 22, dice la escritura, ¿lo tienen, hermanos? Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Padre, vivimos un tiempo de vientos que nos son contrarios. El corazón se llena de miedo, pero no podemos obrar ni reaccionar como aquellos que no tienen esperanza. Espíritu Santo, háblanos, porque esta es la palabra que sostendrá y guiará nuestra vida en esta hora de tiempos turbulentos. Ministranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Subímele un poquito de volumen, por favor, hijo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Muy bien, ahí, hijo. 1, 2, 3. Hay una referencia muy notoria, muy clara en este pasaje a la realidad de los vientos adversos. En 3 ocasiones por lo menos se hace referencia. Dice versículo 24, vea todas las referencias a este aspecto del viento contrario. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra. ¿Por qué? Porque el viento le era contrario. Los vientos contrarios, y oiga el primer aspecto que la palabra quiere decirle: los vientos contrarios normalmente nos despojan de recursos. Los vientos contrarios nos privan de ciertas posibilidades. Es lo primero. Y ya vamos a ver qué es lo que tenemos cuando los vientos contrarios nos despojan de recursos. La segunda referencia al viento la tenemos en el versículo 30.
Cuando Pedro baja y comienza a caminar en dirección a Jesús, pero al sentir que el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando sentimos, cuando usted siente cómo arrecia el viento de la vida, los fuertes vientos contrarios nos quitan la perspectiva, porque nos llenan de miedo y hacen que nos hundamos. Si no estoy donde debo estar, si no tengo la actitud que debo tener, la fe que debo tener, el fuerte viento hará que me hunda, y muchos se han hundido ante los fuertes vientos. Es más, algunos de ustedes esta noche están aquí, quizá a punto de ser hundidos. Se sienten que van a naufragar. Los fuertes vientos han botado a más de alguno. Hicieron hundirse a Pedro y han hecho que muchos se hundan. Ya lo veremos. Tercero, versículo 32. Cuando subieron a la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. El viento contrario, iglesia. El viento fuerte, iglesia, no es para siempre. Es un poco tiempo. Y aunque no es para siempre, es un poco tiempo. Sin embargo, a muchos hace que se hundan en ese poco tiempo. La palabra de Dios a tu vida llega esta noche para decirte, en tercer lugar, que el Señor Jesús al que servimos tiene autoridad para callar los vientos. El Señor Jesús al que servimos nos permite que los recursos perdidos nos sean devueltos, que el proceso de hundimiento sea revertido y yo sea levantado, porque Él tiene autoridad para hacer cesar los vientos. No estamos siguiendo un ídolo. No nos hemos metido con una iglesia. Esta noche la palabra de Dios te ha llegado a tu vida para que enfoques de manera determinada, clara, evidente e irreversible tu anclaje en el nombre de Jesús. A eso hemos venido esta noche. Aquí hay muchos que el miedo se los come y ya ni quieren venir a la casa de Dios. El viento los tiene abatidos. Vivimos una sociedad abatida, acongojada y preocupada. Quieren encerrarse, quieren escapar, quieren huir. Nosotros no estamos para darle continuidad a los comportamientos y pensamientos de personas que no tienen esperanza. Ustedes sí tienen esperanza, iglesia, y en esta hora deben demostrar ser hombres y mujeres de fe. Los vientos son contrarios, es cierto. Pero no saldremos huyendo a escondernos como lo hace la sociedad que no tiene fe. Tiene religión, pero no tiene fe. Nosotros debemos de estar a la altura del Dios al que servimos. Debemos de estar al nivel del Dios al cual seguimos.
La cobardía no tiene lugar en hombres y mujeres de fe. Esta palabra viene esta noche para decirnos de manera contundente y definitiva: que los cobardes no pueden caminar con Jesús. Viene para decirnos que aquellos que afirmamos seguir a Jesús debemos mantener una actitud de fe, de esperanza. Ya lo decíamos en la escuela de predicadores. Nosotros no podemos andar repitiendo el discurso pesimista y derrotista de la gente, como que no tenemos un Señor que es Señor de los vientos contrarios, como que no tenemos un Señor que reina, como que si acaso nuestra fe en Jesús es afiliarnos a una religión. Nuestra fe en Jesús es anclar nuestra alma en el Señor del cielo y de la tierra, cuya mano sigue teniendo poder y autoridad. Veamos el primer aspecto del viento contrario. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, él subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca, hablando de la barca en la que Jesús alcanzaría a sus discípulos, el recurso con el que él contaba para alcanzar a los discípulos, porque los discípulos se le habían adelantado, y esa barca que él estaba allí, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. El viento se había llevado la barca. Iban a cruzar al otro lado. Que subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Pero ya no había barca. El viento se la había llevado. No había manera ya de alcanzar a los discípulos porque ya no había barca. Ya estaba, dice, bastante lejos. Los vientos contrarios a veces nos quitan los recursos de aquellos proyectos que estamos nosotros planificando. Los vientos contrarios parecen que nos quitan, nos desaprovisionan de aquellas cosas que estamos nosotros planificando y proyectando. Los vientos contrarios a veces se comen nuestros proyectos, nuestras planificaciones, nuestras metas. Los vientos contrarios se llevan los recursos con los cuales pensábamos llegar al otro lado. Cuando vivimos una hora de vientos contrarios, estamos viviendo una hora en el que aparentemente se han clausurado nuestras metas, porque aquellas cosas con que contábamos desaparecieron. El viento se las llevó. Y nos encontramos, como dice el versículo 23, al anochecer estaba allí él solo. La noche, sin recursos, y él solo.
Esa parece ser la condición de alguien que ha tocado fondo. Solo, en la noche y sin barca. Quizás así estés tú hoy, hermana. Quizás así estés tú hoy, hermano. Quizás alguno de nosotros esté así hoy. El viento contrario del momento que está viviendo se ha llevado sus recursos. Se encuentra en la oscuridad y está solo. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Y qué? ¿Se ha terminado todo acaso? ¿Ha concluido todo entonces? ¿Se ha acabado la esperanza? El Señor nos enseña el camino para saber enfrentar desde la perspectiva divina, desde la asistencia divina, desde los recursos divinos. Cuando lleguemos a una hora de total soledad, de total oscuridad y de total carencia de los recursos humanos para emprender los proyectos que teníamos pensado, Jesús nos enseña el camino de decirnos: entonces es la hora de echar mano de los recursos de Dios. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Y cómo he hecho mano de los recursos de Dios? No es en la disco. No es en el Babalú. No es yendo a un vacil con los cheros. Dice, después de despedir a la gente, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, iglesia? Subió a la montaña para orar a solas. ¿Y de dónde más tendremos la fuerza y la capacidad para enfrentar vientos contrarios? ¿Y de dónde sacaremos recursos cuando nuestros recursos se los ha llevado los vientos contrarios? ¿Y dónde más encontraremos la mejor compañía cuando estamos completamente solos? Pero ¿qué hace usted cuando está completamente solo? Cuando está en la oscuridad y cuando está sin recursos, ¿qué hace? ¿Por qué nos olvidamos, iglesia, que nosotros pertenecemos a un Dios cuyo reino es eterno? ¿Por qué olvidamos que no nos hemos asociado a una religión, sino que nos hemos unido a un Dios que no está regido por las condiciones climáticas, económicas del ser humano? ¿Por qué nos cuesta entender, iglesia, que nosotros somos llamados a caminar en una perspectiva divina de esta realidad que nos es contraria? ¿De dónde vamos a sacar esa capacidad, esos recursos? ¿Cómo vamos a responder al proyecto de llegar al otro lado si los vientos contrarios nos han quitado la barca? Jesús nos enseña el camino. No solo hay una manera de llegar al otro lado. El poder de Dios tiene capacidad de crear formas distintas, nuevas, de poder llegar al otro lado.
A veces nos clavamos nosotros en que solo hay una manera, que solo hay una forma, que si ya no está la barca, ya no se puede. No, pero mire, Dios pues, no, es que no hay barca. No, es que se fue la barca. No, pero es que mire, hermana, no, pero es que eso era. ¿Cuántas veces llegamos a amarrar nuestra esperanza a un recurso que se perdió? ¿Cuántas veces llegamos a amarrar nuestra vida a una persona que se perdió? ¿Cuántas veces llegamos a amarrar nuestra vida a un trabajo, a un negocio, a una empresa, a una persona, a una promesa, a un bien, a un bien material? Y una vez que se perdió ese bien, pensamos que ya no hay manera de llegar al otro lado. No, es que mi padrino que me había dicho que me iba a ayudar se murió. Hoy sí ya estoy fregado. No, es que mi madrina que me dijo que me iba a echar la mano, ya no, me dijo que ya no. Y la verdad es que si ella ya no puede, entonces sí ya es imposible. Iglesia, ¿por qué? ¿Por qué te amarras a creer que tu vida depende de un recurso que en una hora de viento contrario te puede ser quitado? Todos los recursos para llegar al otro lado pueden perderse un día, pero tu Dios, iglesia, tiene 1000 maneras de cómo vas a llegar al otro lado. No se agota su poder, no se agota su capacidad, no se agota su creatividad. Aunque las maneras convencionales de cruzar al otro lado desaparezcan, Dios tiene maneras inéditas que jamás se han visto para que tú llegues al otro lado. No tienes por qué desesperarte, frustrarte, tirarte a la desgracia, como que no tienes un Dios que es capaz de demostrarte que si Él te ha dicho que vas a llegar al otro lado, vas a llegar. Y si el recurso que tú tenías planificado, guardado para llegar al otro lado se pierde, no importa. Tú mantente cerca de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. Pero yo a muchos de ustedes los oigo más lamentándose que orando. Los oigo más chillando que clamando. Los oigo más hablando de sus abatimientos que de rodillas. El movimiento de su boca para hablar del viento contrario que vive está paralelo al movimiento de sus rodillas. O movemos más la boca y jamás movemos las rodillas. Mire, de estar hablando de su problema no va a resolver nada. Andarle contando a medio mundo que está pasando no va a resolver nada. Al contrario, alguien se va a reír de usted. Está bueno que le pase eso. Excelente. Y usted como que a más personas le cuente, como que tiene que llegar a un número de personas que usted le cuente el problema para que se resuelva. No, hermanito. No es por andarle contando a la gente que se va a resolver el problema. De ninguna manera. Es de rodillas. Muchos veo abatidos por su problema, pero están de rodillas.
Si en el mundo material se perdieron los recursos, es hora de subir entonces al mundo espiritual. Si en el mundo humano se han trabado las carretas y los vientos contrarios están azotando fuertemente, es tiempo de ir al mundo de Dios entonces. Si en este mundo visible se están clausurando recursos, es tiempo de ir al mundo invisible entonces. Si con la vista vemos pérdidas, es tiempo de subir el nivel de la fe. Ya no al de vista, sino al nivel de la fe. ¿Me van entendiendo, hermanitos? Cuando los vientos contrarios se lleven nuestros recursos, no se desespere. Tenemos un Dios que tiene más. Pero hay que doblar rodillas. Pero está viviendo tiempos contrarios y lo que sale a vacilar con los cheros. O dirá alguno, me siento bien fregado. Mira, debo la casa, debo el colegio, y comienza a hacer usted todo el inventario, ¿verdad? De esas deudas que asustan, que hasta grura dan, hermanito. Que usted dice, ¿y cómo sigo vivo con tanta deuda? ¿Y cómo es que no se me ha caído el pelo? Y comienza a enumerar. Pero si la salida suya es: ay, yo me hubiera vacilar mejor, yo me hubiera discutir unas 2 que 3 mejor, yo mejor me hubiera despabilar. ¿Y qué va a resolver, hermanito? Cuando usted haga esa enumeración de crisis, jóvenes, que mi mamá no tiene para pagar el colegio, que 2 coras me da, una para irme y otra para venirme, ¿qué me voy a hartar allá? Solo Dios sabe. Que ya vamos por marzo y todavía voy de particular porque el uniforme es por gusto. Que los zapatos de uniforme, todavía le pido al portero, le pacha el ojo, que se haga el del ojo pacho, porque todavía voy en zapatos que no son. Y comienza a decir, y llego a la casa con una gran hambre y solo frijoles me tienen. Y ya vienen los laboratorios y tengo que hacer una actividad y nos han pedido que vayamos al volcán de Izalco a una no sé qué cosa, y yo no tengo ni para el bus y voy de guía de remate. Dígame, ¿qué hace? ¿Dobla rodilla? ¿O solo se pone a decir todo lo que no tiene? Sirve que nos pongamos a decir lo que no tenemos. ¿Qué es lo que pasa, hermanitos? Sirve que nos pongamos a decir lo que tenemos. Días. Estas cosas a veces son el diablo las.
Pero aquí la vamos a poner en el nombre del Señor ya. Ya no se preocupen, así ya. Ya puse manos, vayan a trabajar. Si usted no dobla rodilla, mejor ni esté hablando de los vientos contrarios y todo lo que le han quitado. ¿Para qué? Lo que va a hacer es andar dando lástima y que se burlen de usted. Eso va a hacer. Si usted quiere llegar al otro lado y dice, no, pero es que yo voy a llegar allá, yo sé que voy a superar este problema, yo sé que saldré de aquí, yo sé que terminaré mi bachillerato, yo sé que terminaré mi universidad, yo sé que voy a alcanzar esa meta que tengo. Entonces doble rodilla. Si no estás orando, óyeme bien, si no estás orando y clamando, aún los 20 pesos que alguien te dé no van a servir para nada. Porque esos 20 pesos que te den no son nada para los grandes problemas que tienes. Pero si doblas rodilla y entras al mundo de Dios, entras al mundo del Padre, entras al mundo de lo invisible, entras al mundo celestial, allí hay toda riqueza para ti. Aleluya. Por eso dice la Biblia, conforme a sus riquezas en gloria. A veces andamos chillando para que nos den 20 pesos y tienes un Padre que es el dueño del oro y la plata. Andamos chillando para que nos alivianen con $1. Y tienes un Padre que dice, de Él es la tierra, el mundo y su plenitud y todo cuanto existe. ¿Por qué no doblas rodillas mejor entonces? ¿Por qué no vas mejor al Padre y te pones a clamar, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, tú eres quien abre su mano, tú eres quien me sostiene, tú eres el primero y el último. Y comienzas a meterte con Él, a entrar en el mundo de Dios, a mirar desde la perspectiva de la fe. Y entonces, hermanito, no te van a llegar 20 pesos. Dios te va a comenzar a proveer maneras que tú ni idea tenías de cómo Dios actúa. Ahorita tú ni siquiera piensas cómo Dios va a resolver. Ni siquiera se imaginas cómo Dios te va a sacar de ahí. Quizás estás clavado pensando que solo había una manera, ¿no? Y ya se perdió. Y caemos en un pesimismo, ¿verdad? No, pero mire, podemos hacer eso. No, ya no, es que ya no. No, pero es que mire, hermana, pero si vamos aquí, no, es que ya no, es que ya no puede. No, pero si hacemos, no, es que ya no, es que ese era. Ese que se perdió, eso que se dañó, eso que se fue. Iglesia, tu futuro y llegar al otro lado no descansa en una sola manera. El Dios al que has venido esta noche, ese Dios tiene 3, 4, 5, 10, 30, 40, 100 maneras de cómo va a resolver tu situación. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Por qué nos cuesta doblar rodillas, hermanitos? ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta?
Ey, ¿por qué le cuesta ir a tocar la única puerta que verdaderamente le va a resolver el problema? ¿Por qué le es más fácil contarle a alguien el problema y nunca doblar rodilla ante Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos pensando en términos humanos, de pensar que esa persona es la solución para usted, de pensar que eso es la solución para usted. Y le quiero decir que no. Le quiero decir que no. Esa persona no es la respuesta para usted. La respuesta para usted es el Señor. Jesús estaba solo, buscó al Padre. Estaba sin recursos, buscó al Padre. Estaba en la oscuridad, buscó al Padre. Se sentía agotado, buscó al Padre. ¿Por qué nosotros no? ¿Cuánto lleva usted sin orar, hermanito? ¿Cuánto lleva sin doblar rodilla? Sin clamarle a Dios, sin postrarse ante Él y decirle: Señor, el viento arreció en mi casa y se ha llevado esto, pero yo vengo a recuperar delante de ti lo que se llevó. Y doble rodilla, clamando, clamando, clamando. Mire lo que pasa. $25. ¿Qué pasó en el 25, hermanitos? En la madrugada, Jesús se acercó a ellos. Pero ¿y la barca, pues? Si cuando Dios interviene, ¿qué importa la barca? Si no tienes barca, Él te hace caminar en el agua. Ahí fresco. Buenas noches. Caminando en el agua. Hasta vas a dejar espantado a los incrédulos. Hasta va a dejar asustado a los incrédulos. Ni van a creer que eres tú. Por eso dice que los discípulos, cuando lo vieron caminando sobre el agua, ¿cómo quedaron? Aterrados, porque para ellos solo hay una manera de cómo viajar sobre el agua. Solo hay un modo de cómo llegar de un extremo del lago al otro, y es con una barca. Y cuando ven que va caminando el Señor y todavía los alcanza, porque las maneras de cómo Dios va a resolver tu problema son más eficaces de las maneras convencionales. La manera como Dios va a resolver tu problema será mejor como tú pensabas resolverlo. Los recursos de Dios siempre son más rápidos que los recursos del hombre. ¿Por qué insistimos en buscar al hombre cuando tenemos que buscar al Señor, hermanitos? ¿Saben, iglesia? Esa es nuestra gran falta delante de Dios. Esa es nuestra gran falla delante de Dios. Eso predicábamos ayer en la vigilia con las mujeres. David ordenó hacer un censo y Dios se disgustó muchísimo, porque a David se le olvidó en un momento, se le olvidó que cuando él no era nadie, cuando no era nada, el que lo sacó de detrás del redil y lo fue llevando de victoria en victoria, creciendo, creciendo, hasta sentarlo como rey de Israel, era el Señor. Pero ya en el trono, David quiere saber la capacidad de combate que tiene el pueblo que gobierna.
con cuánta gente cuenta para la guerra. Como que en los hombres ha estado la victoria, hermanitos. Como que en el número de personas con que David salía a pelear estaba la victoria. David podía haber salido con los 3 más valientes o los 30 más valientes. Saliera con 2, saliera con 3, saliera con 30, saliera con 300. Dios era quien le daba la victoria. Porque la victoria nuestra no reside en nuestra capacidad o cantidad de recursos, reside en la mano poderosa de Dios. Pero nos cuesta entender esto. Nos cuesta. Somos tan aferrados al mundo de lo visible. Somos tan apegados al mundo de los recursos palpables, tangibles. Nos cuesta subir al mundo de Dios y extraer de ahí los recursos que necesitamos para enfrentar tiempos adversos. Por eso andan muchos creyentíos en las calles, en los buses, hablando como hablan los que no tienen esperanza. Por eso andan muchos ahí, bautistas, centroamericanos, pentecostales y de todas las iglesias, hablando como los demás. Porque se han acostumbrado a vivir en vientos contrarios como vive la demás gente. Los que nos hemos dispuesto a seguir a Jesús, tenemos que subir allí en el mundo divino, en el mundo de Dios, en las riquezas celestiales. Ahí están mis recursos para enfrentar una hora de vientos contrarios. No tengo barca, allá arriba está la capacidad divina para hacerme caminar en el agua. Vamos a traerla entonces. Pero no, ¿qué hacemos? Estamos en este problema. Bueno, acomodémonos al problema. ¿Cómo que acomodémonos al problema, hermanitos? Bueno, veamos cómo nos adaptamos a este problema. ¿Cómo que nos adaptamos? Vamos al mundo divino a sacar de allí las maneras divinas de cómo vamos a enfrentar vientos contrarios aquí abajo. ¿Me están oyendo, iglesia? Digan amén, pues. Solo se queda. Por es que no oran. Preferimos andarle chillando a la gente que a doblegar día tras día nuestro rostro al Señor. No te va a dar una cora para tu almuerzo, hija, en el colegio. No, te va a dar para el desayuno, para el almuerzo, para la cena y para los breaks. Hasta para refrigerio. Hasta vas a subir de peso, pues va. El año escolar no será un año donde vas a bajar de peso porque vas a aguantar hambre. No, hombre, te vas a preocupar porque más vas a engordar. Pero doblando rodillas delante de Dios. No hay barca, no importa. Mi Dios me hace caminar. Mi Dios me hace seguir adelante a la manera divina. Dios tiene otras maneras de cómo yo voy a llegar siempre al otro lado. Ya dije que voy a llegar, Dios me lleva al otro lado. Y aunque se ha ido el recurso, Dios tiene otras maneras de hacerme llegar al otro lado. No te claves en una manera. No, es que Él era el amor de mi vida. Ya no, ya solo Él.
Se fue, se fue, se fue. Hermanitos, Él tiene tantas maneras de llevarte a coronar los anhelos de tu corazón. No te claves en una cosa. Se perdió la barca, déjala. Tu Dios te hará caminar en el agua. Aquellos quedaron asustados. Jesús tiene que decirles: cálmense, soy yo. No tengan miedo. Dios te hará parecer algo sobrenatural. Te van a ver y ni van a creer que eres tú, papá. Te van a ver haciendo cosas sobrenaturales como resultado de la intervención divina, que ni van a pensar que eres tú, iglesia. Pues, ¿y este quién es? No, este no es Elon. Si aquel muerto de hambre, ¿cuándo? Si ese era un acabado, si esa era una pobretona. Pero cuando te vean avanzando y hasta los alcanzás y decís nos vemos, se van a quedar. ¿Qué? Allí están, ahí están. Ahí está. ¿Por qué miramos para abajo cuando está ahí arriba? Poned la mira, dice Colosenses 3:1. Poned la mira en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ahí donde está Cristo sentado reinando, allí ponga la mira. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Sí. Pero a veces ahí andamos. Ay, quiero un hombro para recostarme. ¿Y hombro para qué vos? Que del sobaco te va a dar el billete. ¿Ah? Del sobaco va a salir el oro. Desmayado vas a quedar del tufo ahí. Y no es que estés recibiendo, no. Pero subir donde está el rey. Subir al trono del rey. Ahí está más de lo que necesitas. Ahí está más de lo que perdiste. Ahí hay más de lo que el viento contrario se llevó. Ay, que se lleve el viento contrario. Ay, déjalo. Tu Dios tiene más. Ya deja de estar chillando por esa barca que se llevó el viento. Mejor a saber si estaba podrida y te ibas a hundir, hija. Mejor a saber si ese desgraciado te iba a hundir. Si estaba podrida y te iba a hundir. Con tu Señor vas a llegar, y vas a llegar rápido y seguro. Vas a apantallar a los que se burlaron de ti. ¿Sabes lo que van a decir? Van a decir esto, acompáñame. Dice
Libro del profeta Zacarías, si no mal recuerdo, permítame, capítulo 8. Capítulo 8 de Zacarías. Así dice, versículo 23. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Te van a agarrar de la camisa, hermano. Hey, llévame con vos, dame ray. Yo quiero también de esa bendición. Pero esto es para gente que busca el mundo celestial cuando los vientos son contrarios. Pero si anda deprimido, hola, hola, que usted en medio de la salud ya está chillando. ¿Cómo está? Y empieza. Ay, Señor, y así cómo vamos a traer la gloria de Dios sobre nosotros. Doble rodilla y ya verá cómo Dios le corona de su bendición, que es lo que dice el versículo 22. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Eso quiero yo, gente que diga: hey, lléveme a la Betania, yo quiero esa bendición. Pero gente chillona no va a traer a nadie. Gente chillona va a desilusionar. Y vos que no vas a la Betania, vos. Y ya andas todo achicopalado y que ya te quieres regresar y que el mundo no vale nada, que la vida no vale nada, que mejor endroguémonos. No es para eso mejor nada. Pero gente que dobla rodilla, que se mete al mundo de Dios a extraer de la riqueza divina los recursos que los vientos contrarios se llevaron y los baja del cielo a la tierra, esa gente atrae a otros y dice: yo quiero de eso. Y usted le va a decir: véngase aquí de rodillas, aquí está, mire, véngase. Porque no es su carita, es la gloria de Dios. Sigamos, hermanitos. Vayamos a Mateo 14. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque Dios tiene maneras distintas de obrar cuando los vientos contrarios te han dejado sin nada, hermanito. Por tanto, hay esperanza. Dice, versículo 28. Después que le dicen: ey, calmate, soy yo, hombre, cálmense. Le dice Pedro, que siempre anda de salidito, ¿va? Pedro, que siempre se la lleva de que el macizo, ¿va? Si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Este no había orado y ya quiere caminar con Jesús. Así hay muchos aquí. Sí. Diga la palabra, pastor. Primero ore. Pastor, diga la palabra. Y ya oró. Es que el poder de Dios puede funcionar, pero ¿tendrá el carácter espiritual para caminar sobre el agua? Porque caminar sobre el agua fue una conquista de Jesús en el mundo espiritual. Pedro la quiere como aquel Simón: hey, lo voy a aliviar con billetes, denme en el espíritu.
Así no se adquiere el mundo de Dios. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro: ven. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y aquí viene la otra mención, la segunda mención del viento. ¿Y qué pasó con Pedro? Al sentir el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó. Cuando el viento te golpea, da miedo, hermanitos. El miedo asusta, el miedo te detiene, el miedo paraliza, el miedo te descontrola, el temor te gobierna. Y cuando somos gobernados por el miedo, comenzamos a hundirnos. A veces no es que falle la palabra de Dios. Jesús le dijo: ven, y todo fue bien. Pero no basta la palabra, hermanito. Muchos tienen una palabra, pero no basta una palabra del Señor. No basta. Señor, dame una palabra. Está bien, pida una palabra. Pedro la pidió, Jesús se la dio. Pero usted puede tener una palabra y terminará hundiéndose. Porque ¿qué le falta a Pedro? Fe. La palabra debe creerse. Cuando Pedro vio el fuerte viento, es que asustan los vientos en la vida cuando golpean de frente y parece que lo tambalean a usted. De repente no encuentra nada y aquello y una crisis. Miren, hay semanas que cada día es una crisis. El día lunes, mire, pastor, martes, pastor, 7 días, 7 crisis. Usted ni se levanta más o menos de la primera y ya viene la otra. Los fuertes vientos. Primero hay que tener una palabra. Porque si tenemos una palabra, iglesia, agárrese de esa palabra. Y aunque vea que los vientos le dan en la cara, agárrese más de la palabra. Y aunque la despeinan y usted iba bien bonita saliendo del salón y los vientos la dejaron más murucha, agárrese de la palabra. Y aunque los vientos hasta le quiten la camisa que lleva, agárrese de la palabra. Y aunque usted vea que los vientos la hacen para allá y para acá, tranquila, agárrese, hermano, agárrese, hermana, de la palabra. Aunque no tenga más nada que esa palabra, agárrese. Que esa palabra es su tabla de salvación. Aferre a esa palabra. Cuando David hizo el censo por el error que había cometido, Dios le envió una palabra. Mira, le dijo: vas a elegir 3 cosas. No era ninguna gracia las 3 cosas que iba a recibir. O sea, no era una palabra así como de bendición. Pero mire, cuando Dios nos habla, aun cuando no sea una promesa, sino una disciplina, aún ahí agárrese. Porque esa disciplina al final le traerá bendición, dice la Biblia. Y después le vuelve a hablar otra vez y le dice a David: vamos a hacer una cosa, anda a levantar mi altar. Quiero parar ya esto. Cuando Dios nos habla, por eso lo importante es que Dios le hable, iglesia. Joven, tú estás atravesando la turbulencia de la vida y no buscas la palabra. No habrá paso al otro lado.
Jesús oraba y Jesús daba una palabra. Pedro, hay que tener una palabra y hay que creer la palabra. Pero si pasas más metido en ese Facebook. Yo le pedí al Señor el día martes en la escuela de predicadores: Señor, y si a estos predicadores el celular, la tablet, la computadora o la novia o el novio le son estorbo para buscarte de tu palabra, quítaselos, que le roben el celular, que le roben esa tablet y que lo corte el novio y la novia. Quizá a más de alguno que le roba el celular, un mensaje te quiere dar Dios el Señor, hermanito. Cuando te roben el celular, no vengas con dramas. Dile: hermanito, el Señor quiere que lea la palabra. Eso diga mejor. El Señor quiere que ore más. Y date un ayuno de celular, hermanito. Si te lo roban, date un ayuno de celular. No solo de hartazón hay que ayunar, hermanito. En estos tiempos también hay que ayunar de celulares, que muchos pasan esclavizados esos volados. Y la palabra, por gusto. Palabra por gusto. No es publicando tus problemas en el Facebook que los vas a resolver, iglesia. Aquí está, ve. Quiera el Señor agarrarte a bibliazos un día de estos. Si no, yo lo voy a hacer, hermanito. Pedro tenía la palabra: ven. Y fue, dice. Cuando comenzó a caminar, sintió el viento, comenzó a hundirse y le grita: Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando el fuerte viento arrecia y se pone candente, iglesia, no dudes, no dudes, no vuelvas atrás, mantente firme. Viene el viento y tú vas caminando y el viento contra ti, si te quiere llevar, sigue, no tengas miedo. Si Él te dijo: ven, camina, ven hacia mí, sigue, no te va a hundir. Pero si comienzas, no, hermanito, el miedo es terrible, pero aquí está tu alimento. Fuerza. Dios te dice: hazlo. Dios te llama: ve. La palabra de Dios es fuerte y eficaz. Los que están en una hora de fuertes vientos, la palabra de Dios tiene para darte orden que camines y vas a caminar. Ningún viento te va a detener. Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Esta noche es noche para calmar vientos. Esta noche es noche para que los vientos contrarios y los vientos recios cesen. Pero hay dos cosas, iglesia, que debes insistir esta noche: clamarle a tu Dios y tener fe en su palabra. Clamarle como Jesús
y creer su palabra, el viento se calmará, tú llegarás al otro lado y lo que pensabas imposible se realizará. Lo que creías impensable, tú lo verás con tus ojos. Lo que esta noche tú has venido en medio de un fuerte viento, has venido en medio de contrarios vientos que se llevan tus recursos. Esta noche venimos para que Dios obre de maneras divinas en realidades humanas. Hemos venido para que Dios te haga caminar por su palabra y tú tengas fe para perseverar. Esta noche estamos aquí porque Dios quiere calmar los vientos y obrar de formas extraordinarias. ¿Por qué no venimos a buscarle en oración, iglesia? ¿Por qué no venimos a clamarle, pueblo de Dios?